Levítico 23, desde el 33, que es lo que hemos vivido aquí estos días. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de Sukkot a Yahweh por 7 días. El primer día habrá apartada convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día tendréis apartada convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Repito esa última parte. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Amén, que así sea. Un asado. Amén. El octavo día tendréis apartada convocación. Hoy es el octavo día. Octavo de Shemini. Apartada Atzeret. Asamblea. Y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Y después dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh. Entonces, esta es la última fiesta de las oficiales de las que Yahweh mandó en Levítico. Esta es la última y como he dicho, en este día es que se va a sonar la séptima trompeta, la última trompeta para que los elegidos sean cosechados en un abrir y cerrar de ojos durante la transformación, como lo dice Tesalonicenses, 1 Corintios 15 y Apocalipsis 14. Entonces, interesante, como les digo, este es el último día, la última fiesta, es el octavo porque representa un nuevo comienzo y espero sea este viaje un nuevo comienzo para cada uno de los que formaron parte. De verdad, obviamente todo para bien, que siga todo creciendo, fortaleciéndose el espíritu en cada uno y que cada vez que nos unamos se pueda sentir la presencia aún más de manera más pesada, como diríamos en, ¿verdad?, el hebreo kabod, su kabod. Entonces, como decía también, por si algo, ¿verdad? Recuerden que después vienen dos fiestas más, pero que no aparecen en la Torá en sí, que la Torá se refiere a los primeros 5 libros, sino que aparecen en el libro de Esther, que sería Purim, y en el libro de Macabeos, que sería Hanukkah. Curiosamente, la que sigue es Hanukkah, y digo curiosamente porque ahora llegó la dueña de este lugar y me vio y me da una caja, y yo, ¿qué es esto? Y me estaba regalando unas candelas de Hanukkah, de la Hanukkah. Y bendito Yahweh, que Yahweh la haya movido a hacer eso, que especial. Entonces, Hanukkah, Macabeos, Hanukkah es un reflejo de Sukkot. Vean qué curioso, vuelvo a lo mismo que nos regaló estas candelas de Hanukkah. Y Hanukkah es una fiesta de 8 días. Hoy estamos en el octavo día, Shemini Atzeret. Y es un reflejo, como dije, Sukkot de Hanukkah. Por eso se utiliza la Hanukkah que tiene 9 candelas. Una para encender los 8 días. Una que hace, ¿verdad?, la que se enciende siempre, más las 8, una de cada día, puesto que va creciendo, incrementando la luz de la Hanukkah. Entonces, bendito Yahweh, esa conexión a través de la dueña de este lugar, muy especial el regalo. Que Yahweh le bendiga por eso, por habernos tenido aquí, que bendiga este lugar y como se lo decía a ella, ¿verdad? Espero sea un llamado y que ella lo escuche. Y bueno, Purim, por si algo, es un reflejo profético de Yom Kippur. Por eso Yom Kippur en la escritura aparece como Yom HaKippurim, que se puede traducir como día de expiaciones, pero también se puede traducir como día como Purim. Entonces, Purim es un reflejo de Yom Kippur. Hanukkah es un reflejo de Sukkot. Y eso es curioso también porque ambos, Yom Kippur y Sukkot, son las últimas dos fiestas. Y hay dos reflejos, como si fueran confirmaciones, testimonios, y también como mostrando la doble porción que viene para el fin de los tiempos. Con la muerte de los dos testigos en Yom Kippur y con la cosecha en Sukkot al final durante esta fiesta Shemini Atzeret. En sí, son dos fiestas, pero es similar a como sucede con Pesach y Matzot, ¿verdad? Que son fiestas que se unen y a veces se le llama Pesach a Matzot y a veces se le llama Matzot a Pesach. Lo mismo con Sukkot y Shemini. Están unidas porque así como también son un reflejo en el calendario. Primer mes, el 14 es Pesach y a partir del 15, 7 días de Matzot. En el séptimo mes, que es cuando empiezan las dos columnas, ¿verdad? Dos columnas de 6 meses cada una, el primero y el séptimo están arriba. El 14 es Pesach. Después, a partir del 15, 7 días de Matzot. En el séptimo mes, el 15 es Sukkot, 7 días. Y al final, Shemini Atzeret, ¿verdad? Como un Pesach. Y por eso Yahushua el Cordero murió para sacarnos en un día como este de este mundo. Entonces, como saben, verán en el calendario, si ustedes buscan y van a Shemini, verán que en el 22, el día 22 del séptimo mes, que es el que estamos ahorita, encontramos en la parte derecha donde dice el séptimo Yahusef, y dice el número 22, dice Levítico 23:36, que lo acabamos de leer, y Lucas 9:28 al 36. Volví a ver al cielo y estaba la luna exactamente encima de nosotros. Entonces me acordé que hoy era lo de la alineación que se está dando. Entonces ahorita, ya se va a haber corrido un poco, pero ahorita está Sagitario, que es
representación del hombre en el caballo blanco con un arco y la luna está como la flecha del arco. Se está tirando en dirección noroeste, básicamente la flecha. Y eso ahora lo están conectando ahorita con la salida del primer sello en algunas personas, puesto que por otro lado en la balanza de Libra, que eso se menciona con respecto al tercer sello de Apocalipsis, ahorita está el planeta Venus, que lo conectan, ¿verdad? Algunos lo llaman la estrella de la mañana, entonces lo conectan algunos con Lucifer. En la forma femenina o la diosa que conectan con Venus sería la que la escritura llama la gran ramera, ese espíritu. Después, en Géminis está Marte, como les había dicho, ¿verdad? Y eso se conecta con guerra a través de una de las dos bestias, como esos dos gemelos de Géminis, guerra que vendría en el segundo sello. Entonces ya ahorita se está dando por algo que se conecta con el primero, el segundo, el tercero. Después está Júpiter en los cuernos de Tauro junto a Uranus. Uranus representa el cielo, Tauro representa el toro, ¿verdad? El becerro de Yom Kippur. Júpiter, el rey, planeta rey, y eso es particular porque de los cielos viene el Malaj Micael como príncipe para convertirse en rey a través de Yosef, que es el toro. Y esto está sucediendo en las Pleiades, que son 7 estrellas que representan a las 7 congregaciones del Apocalipsis y están en la constelación de Tauros como las más importantes. En Acuario está Saturno. Saturno se conecta con Satán y con la muerte porque Saturno representa el tiempo y el tiempo es el que lleva a la muerte. Entonces es curioso que está Acuario tirando el balde de agua y el agua, en la parte del agua es donde está Saturno ahorita y por ende se podría ver como el cuarto caballo, el cuarto sello. Entonces me parece interesante, ¿verdad? Que de esto han venido hablando, el hermano Celio me envió el video y entonces vemos en los cielos ahorita por esas 4 constelaciones que hay una representación de los 4 primeros sellos del Apocalipsis y una constelación donde está Júpiter y Urano que en cierta manera con las Pleiades en Tauro representa la venida del descendiente de Yosef, Micael a través de Yosef desde los cielos para tomar a las 7 congregaciones de Apocalipsis. Todo eso ahorita en los cielos. Lucas capítulo 9, verso 1, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Yahweh y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vean cómo lo primero es anunciar el evangelio y después viene la sanidad, tanto el milagro a través de la fe en el evangelio como la sanidad espiritual que viene al creer en las buenas nuevas de Mashiach. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Yahushua. Recuerden que Herodes, el rey de ese momento en lo terrenal de los Yahudim, todo indica era un edomita, descendiente de Esaú. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Yahushua y estaba perplejo, porque decían algunos, Yahuhanán, recuerdan Juan el Bautista, Yahuhanán ha resucitado de los muertos, y otros, Eliyahu ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Yahuhanán yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Verso 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, la casa del pez, que recuerden que en lo que respecta a las constelaciones representa la casa de Piscis, la casa del pez. Y vemos todo lo que Yahushua hace ahí, cómo declaran que estaban en ese lugar para entender lo que vendría durante la era de Piscis, que inició después de la muerte y resurrección de Yahushua HaMashiach, quien vino a cerrar la era de Aries. Ahora está por iniciar la era de Acuario. Algunos dicen que ya inició, otros que está iniciando. Dice entonces, una ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió.
y les hablaba del reino de Yahweh y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Vean qué importante, porque el capítulo empezó con Yahushua dándoles la orden de ir a predicar las buenas nuevas. Y recuerden que las buenas nuevas son pan de vida, agua de vida. Las buenas nuevas son en hebreo besorot, que viene de basar, que es carne, o sea, son la carne del cordero que hace que a través de nuestra fe en él, al ingerirlo y lo digerimos, que es el entenderlo, llegamos a recibir vida, en este caso eterna. Entonces vean cómo después de ese mensaje ellos van a predicar, vuelven, le están predicando a un montón de gente y ellos pensando en la manera más terrenal les dice, pues mándelos a algún lugar porque ¿cómo vamos a hacer aquí con tanta gente? Que busquen a dónde agarrar, que busquen vida. Entonces, como ya estaban con la vida, Yahushua les dice, pero denles ustedes de comer. Así como fueron a dar de comer espiritualmente a través de la prédica, aquí les dice, denles ustedes de comer. Y va a pasar de una manera física, literal, para nosotros entender lo más importante, claramente, que es la espiritual. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Recuerdan, hace poco, curiosamente, leímos de esta historia, pero en otro evangelio. Y bueno, de hecho, el de Juan. Y recuerden que esto sucedió 2 veces, la multiplicación de la comida. Entonces, recuerden que los 5 panes representan la Torá, porque la Torá tiene 5 libros. Los 5 libros que escribió Moshe. Y es pan de vida, como decía, porque revelan quién es Mashiach cuando uno se alimenta de 5 panes. Yahushua es el pan de vida, como lo acabo de decir, y a través de él viene el favor. Entonces esos 5 panes están conectados con él. Y 2 pescados, como los 2 testigos que vienen al finalizar los 2 milenios y terminar la era de Piscis, que es representado por 2 peces. Está claro, 5 panes y 2 pescados. 5 representa favor, el 2 representa casa, templo. Entonces el favor para su templo, el perdón de pecados para la congregación, a través de Mashiach, el pan de vida, que nos da el favor y cumplió toda la Torá, que tiene 5 libros, quien envía a 2 testigos para dar las buenas nuevas, confirmar el pacto al final de los 2 milenios y la era de Piscis, los 2 peces. Entonces decía, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud, a no ser. Y eran como 5,000 hombres, o sea, eran alrededor de unas 25,000 personas, porque si eran 5,000 hombres, más sus esposas, 10,000, que tuvieran un promedio de 3 hijos, porque en ese tiempo se tenían todos los hijos que se pudiera. Entonces, si le agregamos, ¿verdad? 3 por 5, tenemos 25,000. Alrededor de 25,000 personas habían. Podría ser un poquitito menos, podría ser un poquitito más. 5,000 claramente se conecta nuevamente con la Torá, con los panes, con el hecho de que ahí, después de la muerte y resurrección de Mashiach, empezaba el 5.º milenio, porque Yahushua cerró el cuarto, obviamente, al venir como el sol, la luz del mundo. El sol fue creado el 4.º día. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, de 50 en 50. Entonces, el 50 representa el jubileo. Recuerden que el año 50 es cuando se da el jubileo, la liberación del esclavo. Por más que el esclavo haya decidido mantenerse como esclavo, ya el año 50 se le jubila. Por ende, repito, representa liberación, también representa entendimiento. Se habla de 50 puertas de entendimiento. Es la letra Nun, que hace alusión al heredero, al trono. La letra Nun, de hecho, es un pez. Entonces, qué curioso que dice, póngalos de Nun en Nun, ¿verdad? Nun significa pez en arameo. Y acabo de decir que habían 2 peces, como la era de Piscis. Entonces, curioso, de 50 en 50, pez y pez. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Los bendijo, como bendiciendo el pan, en este caso la enseñanza, y después partió el pan y los peces. Así como el cuerpo de Mashiach, el pan fue partido y los 2 testigos van a tener que morir para que sus discípulos pongan la bendición delante de la humanidad. Y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos, lo que les sobró. Una forma de entenderlo es, imagínense que el hermano sirve comida para todos, ya ha pasado un par de veces, ¿verdad? Sobró eso. Entonces, a veces del montón de gente que hay, bendito Yahweh, multiplica la comida, termina sobrando y entonces lo que sobró se devuelve a la cocina.
Y recuerden lo que leíamos en Isaías de Shear Yashub, un resto volverá. El resto se refiere a lo que sobra. Es la parte de gente que Yahweh no va a permitir que pase por la muerte durante la gran tribulación. Esos son el resto. Entonces vean cómo alimentó a unas 25,000 personas, que representan los muchos. Pero de todos esos que fueron consumidos, el pan y los pescados, como la muerte, al final sobraron 12 cestas, como las 12 tribus, porque recuerden que los 144,000 son 12,000 de cada una de las 12 tribus, entonces cada cesta representa una tribu, y el hecho de que recogieron el resto de panes y peces representa que los 144,000 fueron cosechados, recogidos de las 12 tribus. Y vean cómo, repito, esto se conecta con la fiesta en la que estamos, confirmando lo que sucede un día como hoy. Vean qué sorprendente que solo habían 5 panes, 2 peces, y terminó sobrando para llenar 12 cestas. Cuánto se multiplicó, y la bendición de Yahweh, que no da justo, da para más, hace que sobreabunde. ¿Está claro? Aconteció que mientras Yahushua oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Yahuhanán el inmersor, otros, Eliyahu, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Kef, Pedro, dijo: Hamashiach de Yahweh, el ungido de Yahweh. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales Kohanim y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Bendito Yahweh. Vemos la conexión de esto con todo lo que ha venido pasando, y me refiero a las fiestas de Yom Kippur, lo que representa la muerte de los 2 testigos, después Sukkot, la huida a las montañas durante el segundo éxodo, y Shemini Atzeret, la transformación en la cual se va a dar la primera resurrección y la transformación de los elegidos a sus cuerpos eternos. También vean cómo habla en tercera persona, porque no solo se refiere a la muerte que él tendría que pasar, sino a la muerte del último en el fin, al finalizar la era de Piscis. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame cada día. Y recuerde que los 144,000, como los de esas 12 cestas, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Vean cómo había empezado enviando a sus 12 discípulos a predicar, y les dijo: no se lleven nada. Similar a cuando dice: huyan a las montañas, no se lleven nada. Y ahora está diciendo: el que quiera salvar su vida, como los que se lleven todo o ni siquiera quieran salir de sus casas, la perderán. Y todo el que pierda su vida por dejarlo todo atrás, por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su estima y en la del Padre y de los apartados malachim. Ajá. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Yahweh. Bendito sea. Aconteció como 8 días, Shemini, 8 días después de estas palabras, o sea, empezó a hablarlas al iniciar Sukkot, la huida, el que pierda su vida la ganará. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Kef, Pedro, a Yahuhanán, Juan, y a Jacob, Santiago, normalmente, y subió al monte a orar. Vean cómo sube con 3. Pedro como piedra representa la piedra angular, Yahushua el Mesías. Yahuhanán, por su nombre, es como Juan el Bautista, por ende Eliyahu, el otro enviado. Y Jacob es el nombre del tercer patriarca. Yitzhak representa al primero y Jacob al último. Entonces tenemos a Pedro, Juan y Jacob como Mashiach, Eliyahu y el último. Primero y último, en el medio Eliyahu conectando. Y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moshe y Eliyahu. Vean cómo esto confirma quiénes son los 2 testigos. En Apocalipsis 11 dice: son los 2 olivos. En Zacarías aparece
capítulo 4, que los dos olivos son los que están delante del soberano de toda la tierra. Y aquí vemos en la fiesta de Shemini, se van con las tiendas a la montaña, con Mashiach con 3, para que después estuvieran delante de ellos como un reflejo, Moshe, Mashiach y Eliyahu. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moshe y Eliyahu, quienes aparecieron rodeados de estima y hablaban de su partida, que iba Yahushua a cumplir en Jerusalén. Y Kef y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Qué raro. Es raro esto. Y Kef y los que estaban con él estaban rendidos del sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la estima de Yahushua y a los 2 varones que estaban con él. Entonces vean cómo los 2 varones aparecieron en ese momento de la nada. Yahushua fue transfigurado. ¿Por qué? Porque en un día como hoy, los elegidos que son el cuerpo de Mashiach serán transfigurados, serán transformados, y con ellos los 2 testigos. ¿Sí me explico? Y dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Kef dijo a Yahushua, maestro, bueno, Tov, vean eso, Tov, porque se refiere al fin de los tiempos. Yahushua vino como Jaim, como la vida. El último viene como el Tov. Y recuerden cómo hemos estado hablando estos días durante las bodas de, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y la mujer es el bien que Yahweh le da al hombre. Entonces aquí vemos que dice, bueno es para nosotros que estemos aquí, como que se están dando las bodas del Cordero, porque ya Mashiach recibió lo que es bueno a través de los 2 testigos y los que fueron invitados a ver. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 Sukkot, 3 enramadas, una para ti, una para Moshe y una para Eliyahu, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, porque viene con las nubes, viene en una nube. En la nube. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, la estima de Yahweh, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd, como la voz, como dijo en Deuteronomio 18, y me refiero en lo espiritual profético, se refiere al último, y vea que dice amado, que es el significado del nombre David. Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Yahushua fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bendito Yahweh. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Yahushua dijo, vean cómo en el pasado habíamos visto que les dio autoridad para sacar demonios. Todos los demonios, pero ahora sucede algo que muestra que no pudieron sacar un demonio en particular. Esto por lo que va a explicar Mashiach, pero además de lo que va a explicar Mashiach, y no es que yo esté agregando, sino que es por lo que vemos en otras partes de la escritura y el lugar donde está esto escrito en contexto y demás, tiene que ver con, por un lado, cómo a veces necesitamos más purificación para que se dé algún milagro, se necesita la fe para que se dé el milagro. A veces la persona que tiene la posesión no quiere ser libre, lo cual es sorprendente. Tuve una oportunidad donde orando por una persona, la persona me dijo porque sentía un placer al manifestarse eso en ella, me dijo, y si no quiero que salga, entre otras cosas. Ahora bien, aquí no dudo que quería salir, bueno, que quería ser libre el hombre, por el hecho de que termina haciéndolo, pero vemos que hay etapas que tienen que ir pasando los discípulos, y ya tenían autoridad, pero tenían que seguir avanzando y purificándose para hacer cosas más grandes cada día. ¿Está claro? Puesto que esto en este momento no lo lograron, y esto también hace alusión a cómo el mundo, recuerden que Satanás es el príncipe de este mundo. La escritura también dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces el mundo es como una persona, porque nosotros fuimos hechos imagen y semejanza, y todo lo que Yahweh hizo es como una representación, digamos el domo, ¿verdad? Como la cabeza, todo está relacionado con su imagen, y por ende el mundo es como una persona poseída, y Yahushua vino a sacar ese demonio, y solo se puede dar hasta el puro final, después de un día como hoy, porque después de un día como hoy, Shemini Atzeret, los 144,000 son cosechados, y como dice ahí, al día siguiente, cuando ya se está dando
la gran tribulación en el mundo. Va a haber mucha destrucción, pero es para purificar la tierra y hacer un nuevo cielo y una nueva tierra eventualmente. Entonces, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, ¿verdad? Como la única tierra. En el mundo enseñaron que la tierra es un planeta y que hay muchos planetas. La escritura dice que hay planetas, pero los planetas son estrellas errantes. La tierra no es una estrella, la tierra es única. Dice: un único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Yahushua dijo: oh generación incrédula y perversa. Ven la respuesta. Y qué duro. Está Yahushua ahí, le vienen y le dicen esto, y lo primero que dice es: oh generación incrédula y perversa. Y me imagino a los discípulos mismos como: ¿nos está hablando a nosotros por no poder sacarlo? ¿Por habernos faltado la fe para hacerlo? ¿O le está hablando a la gente que no tiene la fe para recibir el milagro? Pues se puede decir que ambos. Pero aquí hace una aclaración después, como para que los discípulos entiendan que esto tenía que pasar, y por decirlo así, no se echen la culpa a sí mismos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Yahushua reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Yahweh. Curioso, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, como decía, así como esta tierra va a ser sacudida y todo va a ser derribado. Pero Yahweh va a sacar a la entidad que ha estado en este mundo. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión, contienda, ¿verdad? Porque todo el mundo quería tener el primer lugar, todo el mundo quería tener el crédito, el estar por encima del otro, quedar como el mejor. Entonces entraron en discusión por WhatsApp sobre quién de ellos sería el mayor. Y Yahushua, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, era como dejar que los niños vengan a mí, ¿se acuerdan? Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El que es el más pequeño, que cale esto. El que es el más pequeño. Y no está hablando, ¿verdad?, de pequeñez, porque si no ahí ya estamos Facundo. No está hablando de pequeñez física, de tamaño físico, ¿verdad? Claramente está hablando de humildad. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. Se trata de honrar al otro como más que uno, de reconocer al otro antes que buscar reconocimiento propio. ¿Sí me explico? Y dice: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo Yahuhanán, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. No entendió nada el hombre, todo lo que ha dicho Yahushua. Estaba velado. Yahuhanán, vean, y es una bendición, sea como sea, es simplemente mal acomodada en la mente, o sea, dejándose llevar por el dimión, la imaginación, porque él está celoso, ¿verdad? Como una mujer está con su esposo, está con el novio, y dice: pero ahí andan hablando de usted, otra, porque no anda con nosotros, no es de las 5, dice. Entonces respondiendo Yahuhanán dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, pero vean que dice en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Y Yahushua le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y lo repito: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él. Dice: los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Los samaritanos, ¿verdad? Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle
preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto, aquí dice aspecto, creo, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Su intención, dice ahí, su intención era ir a Jerusalén. ¿Ah? Su rostro. O sea, no lo aceptaron por la cara, por el rostro o por el mosto. ¿Ah? Por la pinta. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su cara, su rostro, su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Yahuhanán, los dos que andaban con él en la montaña, junto a Kef, dijeron: Soberano, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Eliyahu y los consuma? Vean qué discipulitos, esperando traer fuego después de la prédica anterior. Entonces, ¿para cuándo? Vean cómo esto confirma que Jacob y Yahuanán representan a los dos testigos. El único que faltaba era Kef, que representa a Yahushua el primero. Yahushua era el que estaba ahí diciéndoles lo que viene. Entonces, como él llega y no lo aceptan por su pinta, como dijo el hermano Gonzalo, no lo aceptan por su aspecto y porque Yahweh tenía la voluntad de que terminara en Jerusalén, que llegara a Jerusalén, entonces iba de pasada por los samaritanos representando las naciones en donde están los dispersos de Israel. Dice: viendo esto sus discípulos, Jacob y Yahuanán, dijeron: Soberano, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Vean qué curioso que ahora los había reunido de 50 en 50, ¿se acuerdan? Y esos eran los muchos, porque los pocos eran las 12 cestas. Entonces, qué curioso que los ordenó de 50 en 50 y ahora hacen alusión a cuando Eliyahu hizo descender fuego sobre 50 y después sobre otros 50. Y llegó el tercer grupo y le pidió a Eliyahu que por favor tuviera misericordia y lo dejara con vida. Entonces ahí Eliyahu dijo: está bien, y ya no los mató. Y así cuenta la historia del libro de Reyes. Entonces, dice: entonces, volviéndose a él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Que hay varias cosas que se pueden decir en el aspecto positivo de todo esto. No se dan cuenta que están en el tiempo del favor, de la misericordia, y están hablando como si estuvieran en el del juicio, que es el fin de los tiempos, cuando se manifiestan los dos testigos. Otra forma de verlo es que recuerden que, como dije ahora, está el príncipe de este mundo, que ha engañado al mundo entero, a quien Yahushua vino a vencer al ser la verdad, ser la luz y mostrar que el anterior, ese ángel que estaba gobernando la tierra, era solo una antorcha que eventualmente se apagaría, ¿verdad? Que es Heilel. Recuerden que Moshe vio un malaj cara a cara, habló con él. Yahushua después nos dice: nadie ha visto a Yahweh. Entonces sabemos que Moshe vio a un malaj, no vio a Yahweh. Y hasta se podría decir, ¿verdad? El malaj que terminó siendo el que acusaría con la Torá. Porque después vemos más adelante en el tiempo de Eliyahu, que se manifiesta un viento y Yahweh no estaba en el viento, se manifiesta un fuego, un temblor, y Yahweh no estaba ni en el fuego ni en el temblor, pero después se manifiesta una voz apacible y ese era Yahweh. Entonces Yahweh en ese momento, en el mismo monte donde estaba Moshe para recibir la Torá, cuando vio al malaj cara a cara, y la escritura dice que hablaba con Elohim como un hombre habla con su compañero, en ese mismo monte, después de 40 días, igual que Moshe, Yahweh se le manifiesta, pero esta vez se separa la manifestación física, lo que se ve de una manera sorprendente, el terremoto, el viento, el fuego, para causar en el hombre temor, que el hombre diga: esto es más fuerte que yo, debo servirle. Lo separa de la voz apacible, que es la que le termina hablando, por ende mostrando que Yahweh se manifiesta a través de Elohim, a través de ángeles, pero la gente había unido todo y pensaban que los ángeles eran Yahweh. Entonces Yahweh en el tiempo de Eliyahu se para. Y por eso es que en el tiempo de Yahushua, cuando él va los 40 días, se le aparece Satanás y lo ve cara a cara. Y Satanás le dice: inclínate ante mí, ¿verdad? Y que lo adore y le daría todo. Entonces es particular que después de 40 días en el desierto, Moshe habla con Elohim, pero era un ángel. Porque después vemos en Eliyahu que se hace una separación del ángel que hace el show, por decirlo así, y del espíritu mismo de Yahweh, que es apacible. Y después, en el tiempo de Yahushua, esos 40 días en el desierto, se le aparece Satanás, mostrando cómo ese ángel enemigo, acusador, había sido usado a través de todo ese tiempo. Y por eso, antes de que Yahushua viniese, recuerden que el espíritu de profecía se manifestaba a través de ese ángel, el espíritu de profecía que fue cortado con la cabeza de Juan el Bautista. Ahora se mencionó el corte de cabeza de Juan el Bautista. Y aquí ahora ellos están diciendo que quieren traer fuego para destruir, condenando a esos hombres por no recibirle. Y Yahushua les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, por la forma en que están reaccionando. Deberían pensar con misericordia. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: soberano, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Yahushua: las zorras tienen guaridas. ¿Cómo qué está hablando?
¿Cómo me está llamando? Dice. Entonces, vean qué sorprendente, ¿verdad? Las salidas. Soberano, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Yahushua, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Esto recuerdan cuando leímos Juan, lo poderoso de esto que está diciendo aquí Yahushua, porque Yahushua habla del Hijo del Hombre en tercera persona, refiriéndose al último. Y recuerdan como ahora dije cuando fue con Kef, Yahuanán y Jacob. Jacob, que es el nombre del patriarca. Ese patriarca una vez andaba de camino hacia la tierra prometida, paró en Luz, el lugar que llegó a llamar Betel, casa del poderoso. Cuando él tuvo que dormir ahí porque ya se había hecho tarde, no tenía donde recostar su cabeza. Entonces agarró una piedra y recostó su cabeza sobre una piedra. Así durmió y al otro día, después de una visión muy poderosa que tuvo, levantó la piedra y la ungió con aceite, mostrando que el ungido es la piedra angular sobre la cual debemos recostar nuestra cabeza al dormir, es decir, sobre quien debemos poner nuestra fe al morir. Entonces Yahushua está diciendo, cuando le dicen, le voy a seguir, las zorras tienen guaridas. Recuerden que en cierta forma se le llama zorra a Herodes y se conecta con los líderes de este mundo, las autoridades, los principados, potestades, por ejemplo, los demonios, porque dice guaridas, como debajo de la tierra. Y las aves de los cielos nidos, o sea, los ángeles, que las aves representan ángeles, los que tienen guaridas debajo de la tierra, demonios, ¿está claro? Entonces está diciendo, los ángeles tienen su lugar, que es el segundo cielo, los demonios tienen su lugar, que es el inframundo, y esta realidad por el pecado. Dice, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendría, al ser hijo de hombre, con el pecado del hombre, la inclinación al mal, y por ende, si moría, nada pasaba. Sin embargo, al venir Yahushua como su brazo, y dice Isaías 63, mi propio brazo me salvó. Yahushua vino para convertirse en la piedra angular en la cual el último, como Jacob, pudiese recostar su cabeza al morir. Por eso, Yahushua tuvo que venir a morir para convertirse en la salvación del último, el Hijo del Hombre. Y por eso lo que le dice Yahushua a Natanael, desde ahora verás el cielo abierto y los ángeles descendiendo y ascendiendo sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ya había venido él para convertirse en la almohada, en esa piedra ungida, la piedra angular, el Mesías, el ungido, que le daría la salvación a través de la fe al morir. Y le dijo Yahushua, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y eso es particular porque Jacob, como el Hijo del Hombre, tuvo que acostarse sobre la piedra cuando iba de camino a la tierra prometida. Al final Betel se convirtió en tierra prometida, pero todavía no había llegado a su lugar. Entonces vean cómo iba de camino, llegó la noche, tuvo que dormir en Mashiach, levantarse y continuar. Entonces aquí es como que este hombre le dice, te voy a seguir a donde quiera que vayas, pero él le dice, no voy a poder llegar todavía hasta el final porque primero tengo que morir y convertirme en la piedra. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, soberano, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Yahushua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Yahweh. Entonces también dijo otro, te seguiré, soberano, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Yahushua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Yahweh. Y ahí termina el capítulo. Vean estas tres personas como representación de las tres semillas puestas junto al camino, en los espinos y en las piedras. Gente que dice estar dispuesta a seguir hasta el final. Sin embargo, lo primero que se manifiesta en sus vidas para llamarlos de vuelta al pasado, tristemente se convierte en ese obstáculo que no lo permite. Al decir, te seguiré donde quiera que vayas, en cierta manera era como decir, me voy a quedar a dormir contigo donde quiera que te vas a quedar a dormir. Pero él no venía a quedarse aquí, tenía que venir de pasada para después ir al Padre. ¿Sí me explico? No podía llegar a quedarse, iba de camino y por ende no le podría seguir hasta el destino, al menos no aún. Después el otro dice que le espere para ir a enterrar a su padre, más concentrado en la muerte que en la vida, en lo terrenal que en lo espiritual. Y después el otro, deja que me despida a los de mi casa. Verá cómo tristemente muchas veces ese amor tan grande que tenemos a nuestros seres familiares puede hacer que la persona se devuelva del camino por el que iba. Y digo eso porque ya estaba con Yahushua, entonces le está diciendo, déjame devolverme a despedirme. Después sigo. Y Yahushua, el que se devuelve, no es de los que es. Ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿verdad? Para ir a poner la semilla, ir a predicar, mira hacia atrás, es apto para el reino de Yahweh. Entonces no hay que mirar atrás en los planes que Yahweh ha puesto en cada uno. Pero ahí cuando dice que hay algunos que no morirán, que estarán aquí, puede ser Juan, porque dice que nadie sabe cómo murió él. No, sí, o sea, murió algunos, la cuestión es que algunos piensan que murió en la cárcel, otros dicen que lo terminaron dejando salir de la cárcel y murió de viejo, pero el problema o la situación con eso es que Yahushua cuando iba caminando con Pedro,
iba caminando con él y Pedro vio que Yahuanán los iba siguiendo. ¿Verdad? Como, entonces Pedro se vuelve y le dice, ¿y este qué? ¿Verdad? Como, ¿qué le pasa a usted siguiendo? Y Yahushua le dice, ¿qué con él? O sea, como usted preocúpese por usted, yo me preocupo por él. ¿Verdad? Porque le dice, ¿y qué si quiero que él esté hasta que yo vuelva? Entonces Yahuanán, como representación de Eliyahu por Juan el Bautista, cuando viene el último, viene con Eliyahu, entonces estaría con él. Ahora, no estamos hablando del mismo, pero es por el nombre que estoy diciendo esto. Lo que habíamos visto ahora con la transfiguración. Ahora, el mismo Yahuhanán, cuando escribe eso, porque él es el que escribe ese verso, el mismo Yahuhanán dice, pero él decía esto no porque fuera a ser así, sino que él dijo, si quisiere. ¿Sí me explico? Ese verso es muy parecido al error que cometen de interpretación algunos cuando dice la escritura, y si no fueran acortados los tiempos, aún los elegidos se perderían. Hay gente que piensa que los elegidos se pueden perder. No, porque dice, si no fueran acortados los tiempos. Entonces aquí Yahushua no dijo, él va a quedar hasta que yo vuelva. Él dijo, si yo quiero, mostrando su poder, su autoridad y diciéndole a Pedro, deje de estar pensando en los otros, piensa en usted, en su salvación, en su purificación, en su aprendizaje, en su crecimiento. Dice, habrán unos que no morirán hasta ver la estima del Hijo del Hombre. Y esos tres lo vieron transfigurarse, vieron la estima en ese momento, porque los cubrió la nube, que es la estima. ¿Sí me explico? Ahí se cumplió eso. Y por eso dice, pero no lo digan a nadie hasta que ya haya sido exaltado el Hijo del Hombre. En este caso, por un lado, Mashiach, yendo al Padre. Eso también fue ver la estima de Yahweh cuando lo vieron resucitado. Pero recuerden que en lo que respecta a las dos manifestaciones, el primero traería el favor y el último la estima de Yahweh. Entonces, hablando de eso, en el aspecto profético, está refiriéndose a cómo el Hijo del Hombre viene y estaría con los 144,000, los cuales no verían muerte, pasarían a la otra vida al ser transformados. No morirán hasta que vean el cabot de Yahweh. Tomando en cuenta eso de Shoresh y el toro, ¿tiene algo que ver con Job 14, del 7 al 9? Ok, dice Job 14 del 7 al 9. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Kiesh la eitz. Sí, porque si hay para el árbol esperanza, si es cortado. Porque hay para el árbol esperanza, si es cortado. En hebreo, ¿verdad? Bueno, en hebreo es como lo estoy traduciendo aquí. Dice después, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. O sea, a pesar de que Yahushua es la raíz, el último es la rama, si fuese cortado a través de la muerte, aún así daría renuevos, el fruto, los 144,000, hay esperanza. Ahora, retoñará aún, eso se conecta con Isaías 11, donde dice que del tronco de Yishai, de hecho, vean qué poderoso esto, del tronco de Yishai, en Isaías 11 saldrá una vara, un vástago, que retoñará de sus raíces y dará mucho fruto. Ahí está hablando. Recuerden que Yahushua dijo ser la raíz de David. El último es la rama. Pensaban que él era la rama, pero en realidad es la raíz. Entonces, Yahushua vino como la raíz para que empezara la congregación, pero Roma, que es el hacha, el hierro, cortó. Lo curioso es que un hacha no puede cortar a menos de que tenga un mango de madera. Entonces tuvo que utilizar incluso aquellos que eran parte de el pueblo, Roma, para poder cortar la congregación que estaba haciendo crecer el Todopoderoso. ¿Sí me explico? Pero habría esperanza para ese árbol, porque Isaías 11 profetiza que de ese tronco cortado eventualmente saldría una rama y daría frutos, que ese es el último, y los 144,000. Entonces, porque si el árbol fuere cortado, como la congregación cortada por Roma, hierro, aún queda de él esperanza, retoñará aún, como Isaías 11, y sus renuevos no faltarán, los 144,000. Si se envejeciere en la tierra su raíz, porque lleva 2000 años Yahushua de haber venido a convertirse en la raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, como el último que lo dejan tirado en el polvo y no lo entierran, al percibir el agua reverdecerá. Al haber dormido sobre esa piedra ungida, resucitará, ¿verdad? Al percibir el agua, Yahushua, el agua de vida, reverdecerá y hará copa como planta nueva. La sacará la parte de arriba como una planta nueva. Y ahí vemos cómo tiene que ver con el último. Aquí el verso por el que la hermana me está preguntando principalmente, me imagino es el 8, y dice, y si envejeciera en la tierra su raíz. En hebreo dice, im yaskin, ¿recuerdan? Zakein, Zakán, de barba, anciano, si envejeciere, im yaskin baaretz sharsho, o sea, su raíz, sharsho. La primera parte donde dice, digamos, normalmente es shoresh, sharsho, perdón, que significa su raíz, y aquí es shoresh, que significa raíz. Pero shor es toro, como el Shor que es sacrificado en Yom Kippur, que representa al último descendiente de Yosef. Shor, sí, toro. Y la Shin es fuego. Por ende, es por la raíz Shoresh que viene el toro como fuego consumidor. ¿Está claro? El fuego se hace hombre para ser cabeza y dar entendimiento, ¿verdad? La mente de completar los tres. Encender el fuego consumidor o ser el fuego consumidor que va a consumir la tierra.
Ahora, Sharsho, ¿verdad? Aquí la Vav se está quitando, hay veces donde la Vav está o no está, recuerden que es una de las letras que aparece y desaparece a veces, la pronunciación ahí está, pero en este caso, por tener esta Vav al final, que es de propiedad, que significa su, sería su raíz, ¿sí está claro? Curiosamente, esto separado sería Sar, que es príncipe, como Micael es llamado el Sar, el príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, el príncipe del pacto, que es también el Shor, que viene como fuego, curiosamente. Entonces aquí tenemos el príncipe, que es el fuego consumidor, se manifestaría como el hijo del hombre en el sexto milenio. ¿Está claro? Y esas palabras de aquí de Job hacen alusión a la venida del último.